introductoria desde lo que son las células, cómo están compuestas las células, lo que es sangre, el medio interno, etcétera, etcétera. ¿Ya? Y para eso, recordar que tenemos niveles de organización, donde acá ya esto es más completo porque habla de un átomo, de moléculas, macromoléculas, que son orgánulos celulares, y tenemos nuestra amiga la célula, que va a formar tejidos, esos tejidos van a formar órganos, y esos órganos van a formar un sistema, los cuales van a dar la formación total al individuo y el organismo pluricelular. ¿Ya? Entonces, desde lo más pequeño que nosotros vamos a ver, que es la célula, va a hacer la formación de los sistemas. ¿Y qué sistemas corporales nosotros vamos a reconocer o debemos reconocer? Tenemos sistema óseo, muscular, circulatorio, digestivo, urinario, nervioso, reproductor, linfático, hormonal y respiratorio. Cada uno de esos sistemas está compuesto por órganos, tejidos y las células. Por lo tanto, cada una de esas células que están presentes ahí, en cada uno de estos sistemas, tiene las funciones individuales o específicas. Ya, como yo les comenté en un inicio, las células que son de carácter nervioso no tienen la misma funcionalidad que aquellas células que son de carácter reproductivo o digestivo. Ahora, lo que es el funcionamiento celular habla, el funcionamiento celular habla de lo que es la nutrición, la reproducción y la relación. Todo esto está relacionado con lo que es el funcionamiento celular. Para lo que es la nutrición, tenemos en que la nutrición es cómo la célula, como tal, obtiene materia y energía. ¿De a dónde? Del medio. Y a partir de los nutrientes que entran a la célula. Ahora, ¿alguien me puede decir de qué medio obtiene la materia y la energía las células? ¿Cuál es el medio por el cual la célula obtiene la materia o las moléculas y las energías? Por la mitocondria, ¿no? No. O sea, en una parte. ¿De a dónde? Porque acá Ya. estamos hablando que la obtención de la nutrición de las células es a partir de la toma de materia y de energía de un medio. ¿De qué medio obtiene la energía y la materia la célula? De la comida ingerida por el individuo, ¿no? A ver, sí, pero estamos hablando de células. Por lo tanto, Ah, ya, si bien, más específico. si bien lo que tú comes va a ir a la célula, pero no es el alimento como tal, ¿ya? Por eso le hago el comentario. ¿A través de qué medio obtiene la célula la materia y la energía? ¿A través del ATP o La ATP es para transformar energía. transformar en... Tenemos medios, ¿se acuerdan? Medios donde están las células. En la clase de medio interno y homeostasis hablamos de líquido intracelular y líquido extracelular. Por lo tanto, a partir de cuál de esos líquidos la célula va a obtener la materia y la energía, como para su nutrición. ¿De dónde va a sacar esta energía, este alimento, estas moléculas?
de a dónde van a captar las moléculas que van a servir para su consumo. Bueno, tenemos el líquido intracelular, que es el que está en la célula, dentro de la célula, y tenemos el líquido extracelular, que es donde está la célula nadando, por así decirlo. La célula, los compuestos, solutos, moléculas y todo tipo de alimentación lo obtiene a través de sus membranas, obviamente, pero los capta de lo que es el líquido extracelular. El líquido extracelular es el que tiene las moléculas de diferentes electrolitos y los distintos tipos de moléculas que van a ser su propio tipo de alimentación. Por lo tanto, para captar ese alimento lo sacan del líquido extracelular. La nutrición consta de 4 fases, o 4 etapas, como lo queramos llamar. Espérenme un poco que tengo que ver a la alumna que se llama Maricel Milla, que se acaba de conectar. Ya. Entonces, lo que es nutrición está compuesto de 4 fases. Estas 4 fases son la captación de los nutrientes, transformación de la energía, transformación a nuevo tipo de moléculas y la eliminación. ¿Cómo lo podemos ver? Es un ejemplo simple. Y la fase 1 habla sobre la obtención o la entrada de nutrientes y de oxígeno o de O2 a través de la membrana. ¿Ya? Y obviamente eso se va a dar con diferentes características. Puede ser a través de un transporte pasivo y a través de un transporte activo. Erwin Chávez. Ya. Ya, entonces tenemos esta obtención de los nutrientes y del oxígeno o de las diferentes moléculas y son a través de lo que es la membrana. Y como les decía, puede ser a través del transporte pasivo o del transporte activo. ¿Cuál es la diferencia que existe entre transporte activo y transporte pasivo? Uno utiliza energía y el otro no. Exactamente. Entonces, la fase 1 es cómo traspasa este tipo de nutrientes a través de la membrana. La fase 2 va a consistir en fabricar energía que va a ser útil a partir de lo que fue captado, de los nutrientes, macromoléculas, oxígeno, etc. Y obviamente vamos a hacer esta transformación de energía útil y ahí, como dijeron, Eduard parece que lo dijo, usando las mitocondrias vamos a transformar energía, que es distinto de cómo obtener energía. Acá en las mitocondrias nosotros vamos a transformar energía que fue captada en energía útil. Y a partir de esta transformación, que en sí las mitocondrias son las centrales eléctricas, por así decir, en la célula, como obviamente en la transformación de energía va a haber siempre desechos, y ese desecho se llama dióxido de carbono y también vamos a tener agua. A este proceso se le va a llamar respiración celular, lo cual es transformar la energía que se captó, ya en fabricarla, mejor dicho, a energía o transformarla a energía útil.
En la fase 3, ¿qué es lo que va a pasar? Nosotros ya captamos estas moléculas, ya generamos esta fabricación de energía en la mitocondria, ya tenemos los desechos, pero en la fase 3 vamos, o la célula como tal, va a hacer lo que es la fabricación de biomoléculas, ya que son propias de la célula. En este caso, proteínas, lípidos, carbohidratos, etcétera, ADN, etcétera. Para la transformación o fabricar estas biomoléculas, se necesita la energía que se fabrica en la fase 2. Por lo tanto, el combustible, por así decir, llamémoslo así, esta energía que se fabricó en la fase 2, va a ser utilizada en la transformación o en la fabricación de estas biomoléculas propias de la célula. Y eso se hace o se realiza en diferentes orgánulos de la célula. En este caso, las proteínas se van a fabricar en los ribosomas. Ahí tenemos el aparato de Golgi, que se van a formar otro tipo de biomoléculas en los retículo endoplásmico liso y rugoso, etcétera, etcétera. Y la fase 4 consiste en lo que es la expulsión o la eliminación de los desechos, o en este caso que se generaron en la fase 2, que es el dióxido de carbono. Y eso también se va a realizar a través de la membrana celular. Nuevamente, nuestra membrana celular nos permite poder captar alimentos, captar nutrientes, captar oxígeno, a través de su transporte pasivo-activo, a través de diferentes tipos de membrana, etcétera, etcétera. Y nuestra membrana celular también va a permitir la eliminación de los desechos que se produjeron o fueron realizados en la fase 2. En este caso el desecho es el dióxido de carbono. Entonces, como resumen, la nutrición engloba lo que son los procesos que van a proporcionar a la célula energía para realizar sus actividades y materia orgánica para crecer y renovarse. La nutrición puede ser de carácter autótrofo o de carácter heterótrofo. Y en este caso, también, como un mini resumen dentro de las fases, acá falta una fase que el número 1 habla de la fase 1 y fase 2, que es incorporación, que es incorporación de materia y fabricación de energía. En la fase 2, la transformación y utilización y la eliminación de residuos. Para no quedar al tanto con algunos puntos, no sé si lo vimos, me parece en la primera clase de célula, la nutrición heterótrofa es parte de las células animales. ¿Por qué razón? Porque la nutrición heterótrofa habla sobre lo que es la necesidad de la célula para poder captar alimentos. Eso quiere decir que no es independiente, no es individual, no es independiente para poder generar su propio tipo de alimento. Por lo tanto, necesita alimento externo para poder sobrevivir. Y las células animales tienen esa condición que son heterótrofas. Entonces, acá en esta incorporación de materia y fabricación de energía, lo vemos más graficado. La membrana permite el paso de las sustancias. La célula, a través de lo que se llama el proceso de fagocitosis, que es de un transporte activo, incorpora esta sustancia o esta molécula. Y una vez que están incorporadas, se comienza a utilizar o se comienza a fabricar esta energía para ser utilizada posteriormente. Entonces en la imagen vemos una imagen de dibujo donde tenemos nuestra célula, que es la azul, y tenemos esta molécula que es el color rojo, que la célula va como en cierta manera generando unos brazos que van acaparando esta pequeña vesícula rojita y posteriormente la va incorporando completamente hacia su citoplasma. Y tenemos después una imagen microscópica donde esta célula
tira estos como especies de tentáculos pequeñitos o pseudópodos que van agarrando distintas moléculas en lo que es el líquido extracelular. ¿Cómo es el paso a través de la membrana? Ustedes ya lo saben, transporte pasivo, no consume energía, las moléculas pasan de un lado hacia otro a través de la membrana a favor de la gradiente de concentración, y el transporte activo requiere un aporte energético, se lleva a cabo en contra de la gradiente y se requiere energía ATP. La nutrición autótrofa es propia de las células vegetales. ¿Cómo es esto? La célula capta la energía de la luz solar, incorpora agua, CO2, sales minerales, y mediante esta captación fabrica su propio alimento. Y ese proceso se llama fotosíntesis. Y una vez que están fabricadas, estas sustancias son utilizadas en el metabolismo celular. Por lo tanto, realizando el mismo proceso que la célula heterótrofa, pero esta lo hace a partir de la captación de energía solar, donde realiza estas transformaciones internas, porque claramente las células vegetales tienen una anatomía y fisiología completamente distinta a la célula animal. Lo que es metabolismo, que veíamos recién, es el conjunto de las reacciones químicas que van a ocurrir en la célula. Y dentro del mismo proceso se pueden distinguir dos tipos de reacciones. Las que dan para el crecimiento y renovación celular, que se llama anabolismo, y las que conducen a la obtención de energía para realizar una actividad. Y en este caso son la degradación o catabolismo, que van a llevar a la formación de ATP mediante lo que se llama la fosforilación oxidativa. Entonces, podemos repetir y podemos decir que el anabolismo es parte de lo que es el crecimiento y renovación de la célula, ¿ya? O sea, nuevas células, por así decir, y el consumo de la célula o la degradación se llama catabolismo. Y eso obviamente va en pos de la obtención de energía. Eso quiere decir, cuando estamos realizando un ejercicio, estamos en proceso de catabolismo. Cuando estamos en un momento de tranquilidad, estamos en proceso de anabolismo. Y este catabolismo se llama respiración celular. Y la respiración celular, si mal no lo recuerdan, estaba en la fase 2, donde se fabrica la energía útil para ser utilizada en la fase 3. ¿Ya? Entonces la respiración celular es una de las vías principales del metabolismo y donde se va a obtener energía en forma de ATP. Y esto tiene lugar en las mitocondrias. Entonces, por eso son importantes las mitocondrias, porque son nuestros generadores de energía, que van a dar lo que se llama la fabricación de energía y la utilización de energía posterior. ¿Dudas? ¿Consultas con respecto a lo que es nutrición celular? ¿Alguien tiene una duda? Voy muy rápido. Por mi parte, no, profe. ¿El resto de los compañeros? No, profe. Ya. El segundo punto se llama, que lo vimos primero, es nutrición, y el segundo punto es reproducción celular. La reproducción celular es claramente la función que tiene la célula de reproducirse. En este caso, a partir de una célula progenitora, que pueden ser dos o más, o mejor dicho, tenemos una célula progenitora que puede dar dos o más descendientes. En este caso tenemos una reproducción que es para las células procariotas. ¿Recuerdan cuáles son las células procariotas? Son los que no tienen núcleo definido y son los que son representados por los protozoos. Exactamente. Entonces tenemos las células procariotas, que son las células más primitivas, y se produce la división simple por bipartición. Entonces ahí, si ustedes se fijan,
tenemos una célula que tiene un código genético que es el ADN, que es azulito. Ya tenemos una membrana y una pared, y existe una replicación del ADN, o sea, ese ADN como que se saca una fotocopia, ¡pup! Y después se divide con diferentes citoplasmas y con diferentes membranas. Por lo tanto, es simple. O sea, repito, tenemos la célula procariota, le sacan una fotocopia a su ADN y después se dividen en dos, cada uno con su ADN. En este caso, el ADN de esta bacteria se va a duplicar y va a formar dos copias idénticas. Cada copia se va a un punto de la célula y más tarde la célula se divide en dos mitades. Entonces así tenemos dos células hijas que son iguales y son más pequeñas que la progenitora. Por lo tanto, la reproducción celular en las células procariotas es de división simple por bipartición. Por el contrario, tenemos las células eucariotas, que son aquellas células que tienen núcleo definido con la membrana nuclear y además diferentes organulos en su citoplasma. La reproducción en las células eucariotas se divide en dos tipos, aquellas que se llaman mitosis y aquellas que se llaman meiosis. La mitosis consiste en la fabricación de dos hijas, por así decir, o de células hijas con la misma información genética, es decir, para poder realizar la misma función, para realizar la misma función que tenía en su célula madre. Por ejemplo, esto quiere decir que las células del músculo están en constante reproducción. ¿Por qué razón? Porque los músculos son un sistema importante que está siempre con diferentes tipos de movilidades, con diferentes tipos de actividades, por lo tanto, siempre va a haber una muerte celular de los músculos y renovación de estas células musculares para volver a la normalidad. Eso quiere decir, por ejemplo, alguien hace un ejercicio, sale a trotar, juega un partido de fútbol o lo que sea, eso ya es un desgaste, tenemos un proceso de catabolismo porque tenemos un desgaste de fabricación de energía y obviamente va a haber una nueva formación de células en esa zona. Si nosotros nos pasamos la mano, por así decir, en la piel, nosotros no vemos nada, pero estamos eliminando células de la piel, claramente están en proceso constante de nueva formación de células. Detalle del dibujo, para compararlo con el otro dibujo que era de los procariotas. ¿Y qué pasa acá? Se los voy a decir de esta manera. La mitosis pasa que es la división, ¿ya?, de una célula madre que va a formar dos células hijas que van a ser idénticas a la célula que le dio origen, pero va a conservar las mismas características y el mismo número de cromosomas que la célula madre. Se produce en las células somáticas de las células eucariotas y el resultado de esto es que tiene dos células hijas. ¿Cómo se da esto? Esta mitosis tiene dos fases, por así decir. Una que se llama cariocinesis, donde se va a dividir el núcleo primero, y otra que se llama citocinesis, en donde se va a dividir el citoplasma. Las dos son importantes, pero dentro de esto, la división del núcleo, que es la cariocinesis, es una de las más vitales, porque claramente, si ustedes se dan cuenta, tiene 5 fases: interfase, profase, metafase, anafase y telofase. Pero lo importante es que ustedes comprendan que la división nuclear es de vital importancia porque claramente es lo que va a tener el código genético para que esa célula siga generando la función de la progenitora. Y posterior a la división del núcleo tenemos la división del citoplasma, donde vamos a tener la célula. Ahora, ¿cómo lo graficamos esto? ¿Cómo lo podemos ver en animación? Primero, tenemos la célula madre, que lo que va a hacer es duplicar, o se va a duplicar en dos células hijas, que tengan la misma información genética.
Entonces, se le llama el uso mitótico o la cromatina o el núcleo se comienza a duplicar de esta célula madre. Empiezan a haber las transformaciones y se empieza a duplicar. El segundo punto, este núcleo va a formar cromosomas dobles y la membrana nuclear va a desaparecer. Recuerden que tenemos membrana plasmática, que es la que rodea la célula, donde está el citoplasma y los organulos, y dentro de eso, como célula eucariota, tenemos el núcleo. Y ese núcleo está rodeado por la membrana nuclear, que evita que ese código genético ADN tenga contacto con el citoplasma. Por lo tanto, acá, como necesitamos que este núcleo se divida, esta membrana nuclear desaparece. Una vez que desaparece, los cromosomas que están en el interior se van a repartir y van a ser arrastrados por filamentos que salen de esta pareja de organulos, que no se ve en la imagen, como dice ahí. Entonces los cromosomas se van a situar en el centro, como que se entrelazan y se reparten posteriormente, cada uno en un polo del ecuador. Y finalmente se fabrica en cada uno de los polos, donde tenemos dos núcleos distintos, una nueva membrana nuclear. Y se va a desenrollar y el citoplasma se va a dividir, originando dos células hijas exactamente igual. Entonces, tenemos una duplicación del núcleo, un empaquetamiento del núcleo y la disminución, y la desintegración de la membrana nuclear para que estos núcleos se repartan. Los cromosomas de este núcleo que se separaron se van a situar en el ecuador, se van a repartir cada uno a un extremo y va a aparecer una membrana nuclear que va a envolver a cada uno de los núcleos y va a haber una división de lo que es el citoplasma. Ya, entonces, en esta reproducción celular que es la mitosis, tenemos el proceso de reproducción que va a asegurar que cada descendiente tenga una copia fiel de material genético de la célula madre. Entonces, estas células se van a dividir por lo que es la mitosis. Las fases son partes de la duplicación de la membrana nuclear. Lo importante está en que ustedes sepan que las fases que están ahí, profase, metafase, anafase y telofase, son parte de lo que es la división del núcleo. ¿Qué diferencias hay entre la mitosis de las células vegetales y las células animales? Es netamente por un tema de anatomía, la diferencia entre uno y otro. Anatomía, me refiero a la anatomía de la célula. Recuerden que las células vegetales tienen algunas diferencias y no tiene otras, como lo que es de la membrana animal. Por lo tanto, eso hace la diferencia. En este caso, las células vegetales no tienen centriolos, se forman a partir de diferentes cosas, etcétera, etcétera. Volvemos a lo que vimos recién. Y lo que me interesa que ustedes tengan claro, que dentro de la mitosis tenemos dos fases, y en la primera fase, que está la cariocinesis, tenemos la división del núcleo. Y la citocinesis es la división de lo que es el citoplasma. Entonces, en la primera fase tenemos, que es la cariocinesis, tenemos la interfase, profase, metafase, anafase y telofase, que es el desarrollo de cómo el núcleo se va a dividir. ¿Ya? Otro resumen, exactamente lo mismo. Lo podemos ver en un proceso real. Entonces vemos la parte de la profase, anafase, metafase, telofase. Podemos decir que en la profase se empieza a desenmarañar, por así decir. En la metafase se va hacia lo que es la línea del ecuador. En la anafase se distiende y en la telofase ya se replica su membrana nuclear. Y en los tejidos, como yo les mencionaba, los tejidos, independiente que este sea de la cebolla, acá ustedes pueden ver al nivel de lo que es microscopio, identificar distintas células que están en distintas etapas de desarrollo.
¿Ya? Entonces podemos encontrar células que están en la interfase, otras que están en la anafase, en telofase, etcétera, etcétera. En las células animales pasa exactamente lo mismo. En las células animales, si nosotros hacemos un corte de algún tejido, vamos a ver células animales con las mismas características en distintos procesos de crecimiento o de estado. ¿Cuál es la importancia de la mitosis? Que a nivel genético se va a repartir equitativamente esto. O sea, la información se va a mantener. Chicos, estamos ok. Hasta hoy, seguimos la próxima semana.